¿Qué es la transdisciplina y qué no es? La transdisciplina es una metodología que varios investigadores, sobre todo en el tema entre la filosofía, eh, epistemología, lo que tiene que ver un poco con pedagogía, es decir, con todo lo que tiene que ver con el conocimiento, lo que tiene que ver con el aprendizaje, lo que tiene que ver con la investigación y con la ciencia que estudia el conocimiento, fueron estableciendo este método como una evolución a lo que ya se venía haciendo en cuanto a métodos. ¿Por qué? Porque se encontraron que a pesar de que el método científico nos planteaba un problema, una hipótesis y unos resultados que si se comprobaban eran válidos y si no se comprobaban la hipótesis estaba equivocada, resulta que a pesar de aplicar este método muy claro, que es un método que se llama positivista, se dieron cuenta que había detalles o elementos que no se comportaban igual por alguna razón o que había situaciones que no obedecían a este tipo de procesos, ¿sí? Ahora, ¿qué no es la transdisciplina? Probablemente el nombre trans, que además está muy de moda porque significa algo como que se transforma de una cosa en otra o que transita de un lugar a otro, como transporte. Pareciera que trans significa que tengo una disciplina y la voy a transportar a otra o la voy a transformar en otra. Y no, la transdisciplina significa un poco olvidarnos de la disciplina. Por ejemplo, nosotros somos arquitectos y solucionamos cosas como arquitectos. Olvidarnos un poco que somos arquitectos y que a lo mejor tenemos que entender una situación como muchas cosas. Por ejemplo, si les hablo, a ver, arquitectos, ¿qué entendemos por agua como arquitectos? Bueno, pues el agua es un servicio básico que debe tener una vivienda o cualquier edificación, ¿no? Para la higiene, para la elaboración de alimentos, para el aseo del hogar, para la taza del baño, para bañarnos, para lavar la ropa. Es decir, en cuanto a arquitectura, eso es el agua. Pero si yo le pregunto a un químico, bueno, pues me va a decir lo que todos ya sabemos, que son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Pero si le pregunto a un físico, el físico me va a decir que, bueno, el agua tiene un movimiento y que se llama entonces hidráulica y que la hidráulica es la ciencia que estudia el comportamiento del agua, ¿sí? Y si le pregunto a un geólogo, digo un geógrafo, ¿qué es el agua? Me va a decir que el agua es parte de lo que es el territorio y hay una disciplina especial para estudiarla que se llama la hidrología. Es decir, en cada disciplina vamos a encontrar que el mismo elemento va a tener diferentes puntos de vista, pero adivinen qué, el agua sirve para la higiene de una casa, es H2O, tiene un comportamiento físico que lo estudia de la hidráulica, forma parte de un entorno geográfico que es la hidrología, etcétera, 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 como lo quieran ver. Si lo vemos desde el punto de vista de salud, bueno, pues el agua es vida. Si no hay agua, no existe la vida, como parte incluso biológica, fisiológica. Entonces, ¿qué es la transdisciplina? Es entender un concepto desde todos sus flancos, desde todos los lados, y no solamente resolver el agua como arquitectos, o los químicos como moléculas, o los físicos como algo en movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa la transdisciplina, que un mismo elemento tiene muchas caras al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, el patrimonio cultural
que lo veremos más adelante. Bueno, ahorita vamos a hablar de arquitectura. La arquitectura no solamente lo tenemos que ver como un sistema edificatorio, sino lo tenemos que ver también como un elemento estético que visualmente debe ser agradable o no agradable a la vista. Debe ser cómodo para las personas que lo habitan. Tiene un valor, como lo habíamos visto, ¿no? Un valor económico, tiene un valor apreciativo. Es decir, cuando hablamos de arquitectura tenemos que entender eso desde todos los lados. ¿Sí? Entonces, aquí viene la definición tipo de diccionario. La trans, al aplicarlo a la palabra transdisciplina, se refiere a la acción de una disciplina eje, es decir, eso sí, tenemos que partir de una disciplina principal, de tomar prestado, se puede decir, o nutrirse de otras disciplinas. Yo ahorita les estoy hablando del agua. Y si les hablo del agua para una vivienda, bueno, tengo que entender que también el agua para la vivienda, ¿de dónde la capta el sistema de agua de la ciudad? O sea, de la parte hidrológica, ¿cuál es el proceso del agua? Para entender qué tipo de agua me va a llevar a llegar a la casa. ¿Sí? Si voy a manejar una altura muy grande, por ejemplo, en un edificio alto, hay que hacer análisis hidráulico para que la presión del agua llegue hasta la azotea, si es que hay tinacos, y a la hora de bajar, por ejemplo, lo subimos, imaginemos un edificio de 20 pisos, ¿sí? No sube, bueno, entonces ponemos unas bombas hidráulicas que hagan que el agua suba hasta el piso 20. Pero resulta que le tengo que dar agua al piso 2. Entonces, en 18 pisos, multipliquemos 18 por 3. Estoy hablando de más de 50 pisos, de 50 metros, perdón, de caída del agua. Una caída de agua de 50 metros, que cada litro pesa 1 kilo, pues estamos hablando, digo, si hacemos una fórmula de aceleración, ¿a qué velocidad va a llegar el agua del piso 20 al piso 2? Entonces, vean cómo ya me empiezo a meter a cosas que no solamente es poner tubería y poner dónde vas a hacer, sino tenemos que ver qué calidad del agua va a llegar, cómo voy a manejar el agua de una manera hidráulica. Y bueno, si viene potabilizada o si imaginémonos que no viene potabilizada el agua, si voy a poner una planta química para un proceso de limpieza y de potabilización del agua, ¿no? Una alberca, por ejemplo. Una alberca tiene un sistema constante de purificación del agua a través de algunos químicos para que se mantenga transparente, limpia, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo empiezo a conectar varias facetas de un solo elemento que es el agua ahorita, pero si les hablo, por ejemplo, de la función dormir, o si les hablo de una sala de estar, no es lo mismo una sala de estar para el papá, no es lo mismo la sala de estar para la mamá, para los hijos o para las visitas, ¿sí? Dormir, digo, los médicos y los especialistas nos dicen que durmamos 8 horas. Y si nosotros por entregas, por lo que ustedes quieran, no dormimos 8 horas, ¿cómo le hacemos? Es decir, tenemos que entender distintas situaciones y no dar por hecho de que la metodología de investigación me dice, mi hipótesis es que el ser humano debe de dormir 8 horas. Compruebo que la gente que duerme 6 horas anda ligeramente alterada o somnolienta o distraída. La gente que duerme 10 o 12 horas anda letargada, lo que sea. Y la mayoría de la gente me representó con 8 horas que duerme perfecto. Eso es un método positivista que me lleva a un resultado único. Pero resulta que a lo mejor hay alguien que dice, no, es que yo si duermo 10 horas, puta, amanezco hasta de buenas y maravilloso y lo que quiera. Y a lo mejor hay gente que dice, no, yo con 6 horas y media de dormir estoy bien, ando muy acelerado de aquí para allá. O sea, hay distintas situaciones que es lo que hay que entender. La transdisciplina no es una nueva disciplina, ¿sí? Y menos, como la palabra trans nos puede decir mucho, no es una disciplina entre disciplinas, ¿sí? No es
una nueva arquitectura, no es decir, ah, bueno, si usted me dice que el agua hay que ver las distintas facetas, entonces eso ya es algo nuevo. No. Y tampoco es entre disciplinas porque no es mitad químico, mitad físico, mitad geográfico, mitad arquitectónico, mitad biológico. No, es todas ellas en una sola vez. ¿Sí? Por ejemplo, y me voy a meter un poco en lo personal. La mayoría de ustedes debe de andar entre los 19 y 21 años, la mayoría. Entonces, ustedes son quienes son actualmente, pero también son ustedes cuando bebés, niños, adolescentes y ahorita jóvenes. Son todas estas etapas en este mismo momento. No son, por ejemplo, quien ustedes fueron en su infancia, esa etapa ya está superada, pero tienen recuerdos, tuvieron aprendizaje bueno o malo de aquella época, tuvieron experiencias de vida en aquella época que las marcó positivo o negativamente. Y todo eso que han vivido al día de hoy forma parte de su identidad, que ya lo habíamos visto, la historia de vida. Entonces, por ejemplo, quien les habla, el arquitecto Ochoa, no nada más soy el arquitecto Ochoa 2021, también soy el que estudió arquitectura, el que estudió la prepa, el que estuvo en algún momento en el gobierno, el que está trabajando en un despacho, etcétera. Soy todos al mismo tiempo. Y todos esos construyen mi identidad. ¿Sí? Por eso es que es tan difícil para la inteligencia artificial imitar a los humanos en cuanto a crear un humano totalmente artificial. Lo hacen muy similar, porque lo hacen con algoritmos que si dice uno algo, responde algo. Si uno pide algo, el sistema te concede algo. Pero no tiene esa historia de vida, esa construcción y evolución de ellos mismos que le permitan tener el conocimiento que tenemos nosotros. Un sistema computacional resolverá un problema matemático infinito en segundos, mientras que nosotros nos podemos tardar toda la vida, ¿sí? Pero un sistema computacional jamás va a amar, jamás va a recordar a sus padres, jamás va a contar que cuando era niño o cuando era joven, porque eso no lo es. Entonces, pareciera que, y ahorita ya me estoy metiendo en temas como de enredo, pero espero que les quede un poco claro a lo que quiero llegar con todo este tema. Como les decía en la introducción, la transdisciplina es una forma de abordar un fenómeno que se quiere conocer y poder evidenciar lo que sucede con ese fenómeno, ¿sí? Aquí aquí fíjense, es una forma importante. La transdisciplina no es para descubrir algo nuevo, no es para decir cómo vamos a descubrir la cura contra el coronavirus. La transdisciplina no sirve para eso, pero sí sirve para describir qué es lo que está pasando. Decir, bueno, a ver, la gente se está enfermando de un virus y de repente que hubo gente que se enfermó de una manera y hay gente que se enfermó de una manera, pero o más rápido, o más lento, o más fuerte, o menos fuerte, o el periodo de incubación duró más o menos. Y entonces los virólogos lo que hacen es que se dan cuenta que ese fenómeno en distintas circunstancias se comportó de manera distintas y dijeron, bueno, es el mismo virus, pero ha ido mutando y se ha ido adaptando a nuevas realidades. ¿Sí? Entonces, la transdisciplina nos va a ayudar para descubrir un fenómeno nuevo, para descubrir un fenómeno que está sucediendo, para determinar algo que pasa y verlo desde todos los flancos posibles, no solamente desde un punto de vista. ¿Sí? Y como les decía, la idea es cambiar el método tradicional que es el positivismo por buscar la innovación y tener
alcances de carácter holístico. ¿Qué significa holístico? Completo, total, ¿no? Entonces, lo que busco no es solucionar un tema, por ejemplo, del coronavirus. Lo que estoy buscando no es solucionar un problema contra un virus, sino quiero solucionar un problema con todas las modalidades de virus que afectan a toda la población humana en todas sus edades, en distintas condiciones de salud, en distintas formas de alimentarse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces lo que voy a tener son acercamientos. Nunca voy a llegar a la totalidad, pero voy a tener un acercamiento de una cuestión mucho más global. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? De mi parte no, Arqui. Ok. Gracias, señorita. Continúo. ¿Cómo puede ser útil este método de investigación para la investigación? Y aquí les digo cómo. Primero tenemos que partir de 3 argumentos, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de la película de Avengers Endgame? Para muchos van a decir, no, buenísima. Otros van a decir, no, no manches, puro golpe y persecuciones. Otros van a decir, no, a mí las películas de superhéroes no me gustan. Otros van a hablar de incongruencias, otros van a hablar de referencias, otros van a decir que son fans, otros van a decir que no son fans, otros van a decir que son Team Iron Man y otros que son del Capitán América. Es decir, cada uno de ustedes va a tener una apreciación distinta de un solo elemento que es una película. ¿Sí? Y no es más válido lo que piense Juan, que lo que piense Pedro, que lo que piense Adriana, que lo que piense Laura, etcétera, etcétera. No es un tema de a ver quién tiene la verdad en tus manos o quién tiene la razón, porque para cada uno de ustedes la apreciación es distinta, ¿sí? Como por ejemplo, hace unas clases me metí a temas escabrosos, me voy a volver a meter, pero no voy a dar una solución. Hay temas en el aire donde vemos que la gente se confronta, como por ejemplo el tema del aborto. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, ¿sí? Hay gente que dice sí, pero si suceden estas cosas, no si suceden estas cosas, ¿sí? La respuesta es, todas las opiniones son válidas, porque cada uno tendrá una historia de vida, tendrá una visión personal, social, individual, o sea, de maneras para llegar a determinar en lo que concluye. No es que impere una verdad sobre otra, ni uno tiene la razón y el otro no. Alguien me decía hace unos años, oiga, entonces, habla ustedes de tradiciones y de costumbres y del patrimonio cultural. Una tradición en Jico es lo que le llaman la jiqueñada, ¿no? Que es como que los toros los persigan y torear al toro, y en algunos casos violentarlos, golpearlos, amarrarlos, ¿no? Jugar con ellos. ¿Quién tiene la razón? ¿Los animalistas que dicen no, es maltrato animal, es violencia y todo esto? ¿O los tradicionalistas que dicen no, es parte de nuestra identidad, de nuestras fiestas, de nuestra cultura? La respuesta es los dos la tienen. Los animalistas van a decir, no, no puede decir que diga eso porque es un maltrato y al roto, y ahí viene una confrontación. Sin embargo, todas las partes en este tipo de casos son distintas realidades y esas realidades van a ser de cada uno de los individuos y en este caso son válidas. Entonces, ¿cómo hay que ver a la fiesta tradicional de Jico? Como la parte tradicional histórica y como la parte animalista, proteccionista. Son las dos cosas a la vez, pero a la vez no son ninguna de las dos. Es decir,
no es solamente una u otra. Son las dos en distintas circunstancias. Entonces, pasando un poco a la arquitectura. La arquitectura no puede ser tan como lo diga el cliente, ni tan como lo diga el arquitecto, porque la experiencia de vida de sus clientes va a ser muy distinta a la formación que tienen ustedes como arquitectos. Les pasará, y me pasó cuando estoy en talleres, que mi primer cliente, digamos, son los maestros de taller de diseño. A los maestros de taller de diseño le digo, bueno, este es mi proyecto y en mi opinión personal de alumno de arquitectura y con lo que yo sé, esto debe de ser un elemento arquitectónico, una vivienda. Y el maestro nos va a rayonear, nos va a criticar, nos va a dar observaciones, incluso hay veces que nos va a dar retroalimentaciones positivas que digamos, tienes razón, ¿no? Pero ni a mí tiene por qué terminar gustándome la propuesta de mi cliente o mi maestro, ni a mi cliente o mi maestro le tiene que terminar gustando la mía, sino que tenemos que sumar las realidades y ver de qué manera damos una solución que atienda todas esas facetas de un mismo edificio, ¿sí? Que el arquitecto esté satisfecho con su realidad del proyecto que quiere hacer, pero también el cliente esté satisfecho con ello. Que imaginemos que el cliente es alguien que les pide hacer la casa para vender. Entonces tenemos que meternos nada más al punto de vista del arquitecto y lo del cliente, sino también, pues, que atienda una necesidad para que el cliente también pueda vender la casa más fácilmente. Chicos,